Muchos agarran en Catemaco y dicen es que la cábala, y la cábala la quieren tratar como brujería. La cábala no es brujería. La cábala es algo más espiritual. Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos aquí en Expreso y Late, como cada semana, como cada jueves. La invitada de hoy es nuestra amiga Judith López Alvarado, periodista, comunicadora, que viene siendo lo mismo, y una gran mujer que conoce bastante de los temas paranormales, de extraterrestres, tradiciones de Catemaco, brujos, y va a hablar aquí sin tapujos. Judith siempre está acostumbrada a decir la verdad, así que si alguien se siente que le derrumban algunos mitos o que se refuerzan algunas creencias, qué bueno. Y los invito a que participen, que nos escriban, que comenten el tema, y si nos sugieren otros temas, también bienvenidos. Judith López Alvarado, buenas tardes aquí en Expreso y Late de NB TV. Buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por tu invitación. Buenas tardes a tu amable auditorio. Te agradezco mucho la invitación. Es un placer y un honor estar contigo. Gracias, Judith. Oye, Judith, tú viviste mucho tiempo en Catemaco. ¿Tienes casa todavía por allá o no sé si ya la vendiste? Sí. Un lugar paradisiaco, válgase lugar común, toda una belleza natural de los paisajes, pero también de las tradiciones. Se habla de los brujos de Catemaco, de los aquelarres o como se le llamen a las ceremonias que hacen cada año en marzo en el Cerro del Mono Blanco. Y yo recuerdo desde que yo era chamaco se hablaba de un hechicero, Gonzalo Aguirre Pech, y después había otros brujos, Chagala, Geispal y muchos muy famosos. Brevemente, ¿qué opinas de esas tradiciones? ¿Qué participación? Porque además tú eres una profunda estudiosa de los temas así paranormales y de ovnis, alienígenas, reencarnación, algunas cosas, porque hay muchos charlatanes en esto, ¿verdad? Exactamente. A ver, bien. Tú lo has dicho con la verdad. Hay demasiados charlatanes, mucha gente muy creyente de esto. A veces se nos olvida que hay un ser superior, que es el que tiene el poder y la grandeza sobre todo lo creado. ¿Sí? Existe la energía negativa, sí es cierto. Existe la energía positiva, sí es cierto. Existe lo bueno y existe lo malo. Yo debo decirte que a mí me tocó cuando Rafael Hernández Ochoa era gobernador, porque lo de los brujos de Catemaco no existía. Sí, sí habría curanderos, como en todos los ranchos y pueblos de nuestro país. Pero realmente que Catemaco se luciera por los brujos, no. En 1978 era gobernador Hernández Ochoa, y es la ventaja de ser viejo porque conoces la historia, ¿verdad? En 1978, cuando era gobernador Rafael Hernández Ochoa, Silvio Lagos era secretario de Turismo. Vinieron algunos dueños de hoteles y restaurantes desesperados porque la zona de los Tuxtlas, Santiago, San Andrés y Catemaco, pues no tenía un desarrollo económico. La gente allá nada más vivía pues de la pesca, vivía en Catemaco sobre todo, de el tegogolo y la mojarra y demás. Bueno, entonces vinieron a ver a Hernández Ochoa para que los ayudara a que hubiera una forma más ágil de atraer recursos, ¿no? Los Tuxtlas es una zona bellísima, bellísima, selvática, tiene lagunas, tiene mar, tiene cataratas, tiene manantiales de agua mineral, tiene muchas cosas, ¿sí? Es hermoso el lugar en sí, pero te repito, en 1978 por primera vez se hace el Congreso
de herbolaria y curanderismo tradicional. No fue congreso de brujos, no había nada de brujos, nada más que tú sabes que luego hay oportunidad pues de hacer algo, ¿no? De buscarle, y es ahí donde nace por primera vez en el 78 el Congreso de Herbolaria y Curanderismo Tradicional, y empiezan ahí a saltar diferentes brujos. No existía. Por otro lado, te voy a decir, para ser brujo se necesita estudiar mucho. Muchos tienen la costumbre de mentirle a la gente en decirle, es que yo heredé los poderes de mi abuelo, heredé los poderes de mi padre. Eso no es cierto. Eso es innato, eso lo traes. ¿Sí? Sí existe, te repito, hay energía positiva, negativa, y para que la brujería surte efecto, ¿qué pasa? Tú tienes que creer. A ti nadie te hace daño si tú no se lo permites, te vuelvo a repetir. Ahí nace y han surgido muchos brujos. De unos años para acá yo tengo más de 40 de conocer la zona de los Tuxtlas. Incluso participó una gran curandera cubana, Anaí Castel, que fue muy famosa. La conocí. Bueno, ella fue la que también ayudó, porque se trataba de detonar turísticamente la zona y se prestaba. Se hizo un corredor, Santiago, San Andrés y Catemaco, y ahí se desarrollaron todas las cuestiones de herbolaria y medicina tradicional mexicana. De que haya brujos, lo dudo. Uno, a mí me da risa verlos y oírlos porque se ponen hasta cuernos y se visten de apaches y se ponen un montón de disfraces, que en realidad no son necesarios. Cuando uno tiene cierto magnetismo, cierto conocimiento de esto, pues no necesitas hacer tanta payasada, ¿no? Más bien tratan de impresionar, se disfrazan para impresionar. Eso es todo. Pero sí existen hierbas que pueden curar, sí. Que pasarte un huevo a veces cuando te sientes mal, existe la energía, y bueno, pues te pasas un huevo. Hay hierbas que tienen energías muy fuertes, como es la ruda, la albahaca, el romero, la hierba martina y demás. Sí existe, yo lo he utilizado incluso para mí, para mi familia, cuando se han tenido niños que les dicen que les hace enojo, pues lo he utilizado. Sí existe, pero de que haya brujos que tengan el conocimiento. Falso. Ahora, para que yo te pueda hacer a ti algo, ¿sí? Por ejemplo, tú vas y me dices, hazme un amuleto, o quiero que me cures. Todo debe de ser personalizado. ¿Sí? Es mentira que te mandan a comprar al mercado, porque en el mercado te venden más que talco pintado y lociones hechas con lo mismo que hacen el Fabuloso, nada más con las etiquetas. ¿Sí? Para preparar una loción o algo tengo que saber tu hora de nacimiento, tu fecha, el lugar donde naciste, para ver las coordenadas donde naciste, cómo estaba aspectado todo para poderte ayudar. Así nada más. Hay símbolos y hay símbolos secretos. Muchos agarran en Catemaco y dicen es que la cábala, y la cábala la quieren tratar como brujería. La cábala no es brujería. La cábala es algo más espiritual. De esa cábala se desprenden los 72 nombres de Dios, que de esos 72 nombres de Dios nacen los nombres de los arcángeles y ángeles. ¿Sí? La cábala es otra cosa. Se desprende incluso de la Torá, ¿sí? Por eso es que hay muchas cosas que la Iglesia Católica y los curas tienen en secreto, ¿sí? El tetragramatón, que dicen que es para invocar al diablo, el tetragramatón, ahí están parte de los 72 nombres secretos de Dios, o nombres sagrados de Dios. Incluso los manejas en la Biblia. Si te vas al Salmo 119, ahí existen ciertos nombres que te sirven. Incluso cuando oras, por ejemplo, te lo puedo decir, cuando tú oras y pides que Dios te socorra o que tienes un aprieto económico, existe el nombre de Jehová Refá.
Digo, Jehová Refa es para curar. Jehová Jireh es para la provisión. ¿Sí? Y te digo, para conocer de esto tienes que saber cada ángel, por ejemplo, si me vas a hablar de ángeles, cada ángel lo tienes que orientar al norte, al sur, al este y al oeste. Saber los días, los colores que usa el ángel, a qué horas lo puedes invocar, qué es lo que tienes que poner. Tienes que estudiar mucho. Eso de las oraciones que te venden en la plaza del Albácar y de Juan Minero y de las arañas, pues... Oye, Judith, hay muchos políticos que van a Catemaco. Sí, yo los veía desfilar allá. Sí, algunos que han llegado bastante lejos. Ahora, de acuerdo a lo que has dicho, esos ángeles, arcángeles, el diablo, etcétera, etcétera, ¿se puede decir que hay una confusión o no confusión, pero que los ángeles y los alienígenas, o sea, los extraterrestres, pueden ser los mismos? Pues sí, se puede decir nada más que en el sí. pasado pues, no tenían idea de que les llamaron ángeles, pero que ahorita que ha habido esa oleada de ovnis, de acuerdo a los ufólogos, etcétera, pueden ser los mismos, ¿no? Y que además algunos de ellos los confundieron con ángeles o con dioses. Bueno, es que los seres alienígenas se dice que vienen de distintos planetas. Uh-huh. Y hay los grises, ¿sí? Hay otros seres que vienen de otro planeta que son muy, muy bellos, muy hermosos. Porque, por ejemplo, para nosotros o para los habitantes de este planeta, todo lo que venga de por allá es el cielo. Entonces puede ser de este planeta o de uno muy lejos y pues es el cielo, bajaron del cielo. En todas las culturas y desde las más antiguas se ha hablado de los extraterrestres. Ajá, con distintos nombres. Con distintos nombres, en África, en Egipto, incluso en la misma Biblia uh-huh. se habla, ¿no? De cómo se dieron algunas cuestiones bíblicas. Y así es, sí existen. Incluso yo siempre he pensado, es mi idea, que hay unos seres que se llaman reptilianos. Uh-huh. Sí, que ahora se habla mucho de los reptilianos, incluso se hablaba de que la reina Isabel era reptiliana, ¿sí? Y otros personajes, artistas que son reptilianos. Sí existen. Yo empecé a estudiar desde los 14 años metafísica, por cierto, con Rafael Morandini y su esposa, uh-huh. que fue el que hizo la torre cinética. Y la esposa de Marcelo canalizaba, ¿sí? Y se habló y hablaba y hubo varios mensajes, incluso hay cosas que ella dijo que se cumplieron. ¿Cómo cuáles? Ella, por ejemplo, habló de que los seres humanos estábamos cometiendo muchos errores y que nuestra energía de toda la maldad que se estaba generando iba a provocar cataclismos, ¿sí? Incluso habló del terremoto del 85, ¿sí? Y antes de que pasara, ella habló de muchas cosas que han estado ¿Y no pudieron haber sido coincidencias? Yo digo que dentro de poco dentro de 10 años, dentro de X número de años va a haber un gran cataclismo y ahí la dejo. Y resulta que sucede, pero sucede porque no porque yo lo dije. Es como si habláramos de Nostradamus, también hablaríamos de coincidencias. Uh-huh. ¿Sí? En la misma Biblia hay profecías y se cumplieron, no son coincidencias. ¿Sí? Entonces, se hablaba también del cambio de la coloración de los cielos. Uh-huh. El violeta, el índigo. Yo lo sigo viendo azul. Sí, no. Acuérdate que hay veces que dicen es que el atardecer se ve rosa o rojo. Uh-huh. Se hablaba que cuando el cielo se empezara a tornar de naranja y rojo, iba a haber hambre, sequía, enfermedades. Sí.
Y eso se está dando. Tú ves el cielo ahora y se tiñe de naranja. Pero es de en la rojo. tarde o en la mañana, ¿no? Por eso, pero yo cuando era niña eran unos colores muy bonitos, no como ahora. Bueno, y para los incrédulos, ¿cómo les explicas que esto es real? Por ejemplo, los que nunca han visto un ovni, un extraterrestre, los que no han notado esa coloración en el cielo porque se les hace que siempre lo han visto igual y ahorita pues para comprobarlo va a estar difícil. A ver, lo que pasa, se habla de los observadores del cielo, que ya hay muchos, y por eso se han descubierto muchas cosas. Los seres humanos nunca solemos ver Mirar el hacia cielo, arriba. mirar al cielo. Ellos ¿Sí? para arriba No voltean muy observamos. poco, como la Yo te canción voy a de decir que yo he visto Pedro. muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo qué, Judith? Bueno, he visto, por ejemplo, naves, se puede decir, ¿sí? Incluso en formaciones en B. Por lo que yo he practicado y lo que yo he estudiado muchas veces, no sé si hay comunicación o qué es lo que ha pasado. Mi esposo se reía de mí porque luego le decía yo, van a pasar mis amigos, sobre todo en junio, julio, se ven muchos avistamientos. ¿Y por qué en esos meses? No sabría decirte por qué en esos meses, pero junio y julio, hasta... ¿Tienes fotos o videos de eso? No, nunca los Porque tomé. son rápidos, ¿no? Y nunca los tomé porque pues yo los veía y incluso a mí no me gustaba hablar de esto, ahora porque ya está más abierto, porque si hace algunos años yo hablara de esto iban a decir que estaba yo loca o que me drogaba o que a lo mejor estaba yo, me había echado unos cuantos tragos, ¿no? Pero sí los he visto seres. ¿Cómo son? Hay distintos. Los que recuerdes. Los que recuerdo, vi 2 grises. ¿Son chiquitos o grandes? Los vi son delgados, muy delgados, de una piel muy grisácea. Los ojos grandes los vi a una distancia como de 5 metros. ¿Sí? ¿De día, de noche, en tu casa, en el campo? En el atardecer, en el campo, allá en los Tuxtlas. Cuando yo le platicaba a mi esposo de esto, se reía. Me decían, estás loca, eso no. Se dice, pero yo no he visto. Bueno, ya después, un día le digo, ¿sabes qué? Vienen mis amigos. ¿Cómo? Le digo, sí. Yo te aviso y nos subimos a la azotea. Allá en Catemaco. Porque en Catemaco sí se ven muchas cosas de avistamientos por la zona. Incluso mi suegro me platicaba que a él se lo llevaron. De donde él vivía lo trasladaron como a 10 kilómetros. De donde él vivía estuvo como perdido 3 días y dice que nada más vio una luz y un zumbido de oídos. Y mi esposo me decía que es cierto, que lo habían encontrado lejos de donde estaba la casa. Esto me recuerda, pero antes le digo a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, si ustedes han visto alguna nave alienígena, algún gris, algún ser extraterrestre, escríbanos y dennos su experiencia. Ahora, las abducciones. Ahorita me hablas de las abducciones y de eso que me acabas de decir, de que se lo llevaron. Es una historia parecida a la de los duendes y los chaneques, ¿no? Que también dicen que te pierden en el bosque. Bueno, los chaneques y los duendes sí que existen. pueden estar, ¿serían lo mismo? ¿Que lo confunde la gente? ¿O serán cosas distintas? No, porque por ejemplo, nosotros donde vivíamos, allá por Sontecomapa, mi esposo me platicaba y mis cuñados, incluso mi suegra me llegó a platicar que a uno de sus hijos lo sacaron los duendes de su cama y lo fueron a poner bajo el chorro de un agua. Estaba lloviendo y lo sacaron donde caía el chorro del agua. O sea, una travesura. Una travesura. Luego mi suegro y mi esposo me decían que a veces los perdían en los manglares. Ajá. Muchas veces yo fui al monte con mi esposo, que no había, porque es selvático, bueno, hace 40 años, sí, ahora ya, pues, ya todo se ha desforestado y se ha tumbado para hacer zonas habitacionales. Pero sí había veces que, por ejemplo,
íbamos a caminar, yo subí hasta el Cerro de San Martín, hasta el Mirador, y siempre me ha gustado andar explorando y me gusta saber. Sí da miedo, pero aprendes a dominar el miedo por la curiosidad. Oye, Judith, y entonces si hay chaneques o duendes, si hay alienígenas, etcétera, ¿y los fantasmas, alguna vez se te ha aparecido algún fantasma? O aunque sea de lejito, ¿lo has visto? Bueno, mira, en la casa donde yo tengo mi casa se hablaba de que ahí fue panteón hace muchos años. ¿Por qué rumbo es? En Catemaco. Ahí en Catemaco. Sí, en Catemaco. ¿A la orilla de la laguna o cerca de la orilla? Son como 3 cuadras. Ajá. Y 3 cuadras de la Transísmica, la que va para Cayucan. Está cerca el panteón también, pero ahí fue panteón. Me decían los vecinos que fue panteón. En tu casa, no nada más yo, mi suegro y eso veían cosas. Los vecinos también una vez me dijeron, oiga, licenciada, ¿quién se murió de su familia? Le digo, ¿por qué? Dice, porque vimos que estaban velando a alguien anoche. Le digo, no. Y ya fue cuando los vecinos más viejos de ahí me dijeron, lo que pasa es que aquí había panteón. Yo sí 2 veces y hasta le dije a mi esposo, no estoy loca ni estaba dormida, estaba yo despierta totalmente y sí vi dos rostros horribles. ¿Cómo eran? Eran seres humanos. ¿De noche o de día? De noche. Eran seres humanos, pero sí descarnados. Como esqueletos. No como esqueletos, sino como... cadavéricos. Sí, que se está desprendiendo apenas la carne. La piel de su... ¿Cuánto te duró esa visión? Más o menos. Pues cuando los vi me quedé así, pero de inmediato empecé a hacer mis oraciones. Sobre todo yo quiero decirles que mucha gente dice que no, pero tú lees el Salmo 91, el Salmo 91 te protege de muchas cosas. Y aparte del Salmo, ¿qué más hiciste? Empecé a orar y a decirles, no pertenece este lugar para ti, tú vete, no me puedes hacer daño, porque no te lo voy a permitir. Y sí, ¿Fueron segundos o minutos? Fueron segundos, pero sí fue muy feo. ¿No cabe la posibilidad de alguna alucinación? Porque porque yo ni me drogo, ni tomo pastillas. Pero no necesitan estar drogados. No. Porque yo, las veces que alguien me ha platicado de fantasmas o de cosas así extraordinarias, paranormales, yo veo y sé que están diciendo la verdad, así como tú. Pero cuando habla uno con los médicos, dicen que son algunas Mira, a mí me pasó y yo no lo... A veces, aunque conozcas muchas cosas, hayas leído, hayas estado en cursos, cuando no te conviene, que te lastima, dices, no es cierto. Te bloqueas. No lo aceptas y lo niegas. A mí me pasó 15 días antes de que falleciera mi esposo. Mi suegro y mis 2 cuñados que ya habían fallecido, en sueños me lo dijeron. Sí. ¿Fue una especie de premonición? Sí, y 2 veces cuando abrí los ojos vi a mi suegro parado en los pies de la cama. ¿Y él vivía o ya había muerto? Ya había fallecido y adoraba a mi esposo. Ajá. Entonces me dijo, ya es tiempo, me lo voy a llevar. Ah, caramba. ¿Y qué pasó? Pues me acuerdo que 3 días después volví a soñar con ellos y soñé que estábamos en el campo, una tarde muy bonita, como a las 5 de la tarde, veía yo hasta el pasto brillante y todo, y vi que salían entre los árboles mi suegro y mis 2 cuñados, y estaba yo con mi esposo, me estaba abrazando y le decía a mi suegro, ya te dije que ya es tiempo, vámonos. Y mi esposo se negaba, pero a ella se queda, ella no puede ir, tú te vas con nosotros. Bueno, y entonces... ¿Todo eso era en el sueño? En el sueño. Esto faltaban como 10 días antes de que falleciera mi esposo. ¿Él estaba enfermo, tu esposo? Bueno, estaba enfermo del corazón, pero nunca hizo cama que dijera yo está grave, o el día que se murió yo, si me lo hubieran dicho me hubiera reído, sí, que se iba a morir. Bueno, entonces dicen, tú te quedas, él le decía, pero yo a ella no la voy a dejar, y decía mi suegro, sí, ella se tiene que quedar, te vas tú, porque ya es tu tiempo. Empezó a caminar mi esposo
y cuando yo quise caminar hacia él y él me decía, vente, no te quedes, quería yo pasar y se abría como un abismo. Ujú. Desperté y dije, no, no es cierto, me estoy sugestionando. ¿Y a él se lo platicaste? No, me lo callé, porque No quisiste. igual cuando mi padre también, yo supe como 9 días antes que se iba a morir, porque era de día, era como las 12 del día, venía yo a Palacio de Gobierno, me subo al taxi, y haz de cuenta como si me pusieran la televisión o ver una película, vi a mi padre en la caja con sus cirios. Pero eso no cualquiera lo ve. Son premoniciones que tiene Ahora, eso. tú se lo has platicado a algunas personas, me supongo, Sí. y no te han tirado a loca. Bueno, he platicado con gente que está dentro de lo Ajá. que Pero yo he gente estudiado. normal, así media incrédula, ¿qué opinan cuando les platicas Pues eso? me dicen es que te sugestionaste o es que estabas pensando, pero también mi padre no estaba enfermo cuando se murió, Ajá. ¿sí? Entonces a mí sí me han pasado cosas, incluso yo puedo ver, me ha tocado que veo cosas o digo va a pasar esto y Y pasa. pasa. No sé, a mucha gente le pasa que estás platicando con alguien, y dices, yo ya estuve aquí, yo ya platiqué esto ya pasó. Una especie de déjà vu. ¿Y tú crees en la reencarnación, Judith? Sí, yo sí creo. Yo sí creo que existan otras vidas y que hay personas que sí, incluso si tú entras a Facebook o en revistas y eso ha salido de niños que recuerdan cómo murieron y hay algunos que se murieron en accidentes o de forma violenta o eso, tienen cicatrices en su cuerpo como en el lugar donde se supone que sufrieron la herida, tienen como manchas o lunares o enrojecimientos que los traen desde que nacieron y hay niños que sí recuerdan. A mí me han tocado platicar con 2 o 3 niños que sí recordaban de que Su de que vida sí. anterior. Incluso yo cuando era niña recordaba cosas que yo había vivido ya, pero yo me veía. Sí, entonces yo pienso que sí. Okay. No todos lo traemos, no todos. O no todos lo recuerdan. O no todos lo recordamos. Oye, Judith, antes me dirijo a la audiencia y los invito a que escriban y le hagan preguntas a Judith. Yo sé que allá detrás de la cámara, entre el público, hay gente que seguramente no cree nadita de lo que está diciendo Judith, pero hay gente que sí y lo que lo cree, ha vivido. Sí, y que lo ha vivido sobre y todo. Y que muchas veces por vergüenza o porque Ándale, no te para tomen que a no loco. les digan que están locos o marihuanos. Sí. Por eso yo invito a las amigas y amigos a que nos escriban. Y yo creo que tú, Judith, sí les vas a contestar. Con todo gusto. Ahora, te voy a decir otra cosa. Por ejemplo, es como muchos dicen que no existe, que las enfermedades no vienen de las emociones. Incluso Jesús decía, no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. ¿Sí? El odio, el rencor, el resentimiento, te enferman. Los miedos te enferman las vías urinarias, los pulmones. Sí, es cierto. ¿Sí? Oye, Judith, tú que eres una persona muy saludable para tu edad. Pues ya a los 73 años considero que sí. No quiero yo decir la edad, pero ya tú la dijiste. No, pero yo con gusto la digo porque he vivido muy bien, tengo 73 años. Pero tu mamá va llegándole a los 100 años o ya rebasó los 100 años. Mi mamá ya va a cumplir en agosto 101 años. Es una persona longeva, esto viene de genes. ¿Qué les recomendarías a las personas que nos están viendo, ya para rematar esta plática muy amena que, como digo, a algunos les parecerá interesante y otros van a decir es falso, pero incluso algunos de los que lo niegan, en el fondo se resisten o quisieran creerlo, ¿eh? Yo quiero decirles una cosa, antes que nada. Yo he leído y he estudiado sobre muchas
muchas cosas, santería y todo lo que tú quieras. Pero yo sí, en todo lo que he estudiado y todo lo que he vivido a mis 73 años, te puedo decir que no existe poder más grande que el de Dios. Pero ¿Sí? es firmemente creyente. Creo en Dios, no en los hombres, porque tú sabes que en todas las religiones tienen sus errores y tienen sus debilidades. Y incluso Jesucristo lo dijo, maldito el hombre que cree en el hombre. ¿Sí? Entonces, yo creo en Dios, no en los hombres, que sí hay hombres que son buenos, nobles, ¿sí? Sí los hay. Los que les ya podemos llamar santos, porque santos también, yo digo, santos solamente Dios, porque todos cometemos pecados. No hay un hombre en la tierra que pueda decir, Esté limpio de pecado. estoy limpio. Eso no es cierto. Todos tienen debilidades y todos tienen, ahora sí, como dicen, su cadáver en el closet, ¿no? Pero sí quiero decirles que nadie te va a hacer daño si tú no se lo permites. ¿Cómo opera lo de la brujería? Pues si tú te sugestionas, vienen que, no es que dice fulano que te va a hacer brujería y si tú te sugestionas, aunque no te hayan hecho nada, te empiezas a sentir mal. ¿Sí? Muy bien, Judith. Entonces, sí existen, sí hay quien haga daño, pero necesitan saberlo muy bien. No nada más es de que ahora sí existe y por eso la mala energía, lo que le llamamos energía, lo bueno y lo malo, los malos deseos, y Cristo lo decía, bendice a quien te maldice. ¿Por qué? Porque si a ti alguien te desea mal y tú también lo maldices y le deseas mal, es como una bola de nieve, va y viene. Y si tú, en vez de alguien te maldice y tú lo bendices, no te pasa nada a ti, pero a la otra persona, lo que te deseó puede ser que vaya hacia él, ¿no? Que se le regrese. Se le regresa. Entonces, hay muchas cosas que están atadas, aunque no les guste, a la Biblia, y que Cristo nos vino a enseñar. Incluso decía, por tus palabras serás salvado y por tus palabras serás condenado, porque nuestra mente es la fuerza más grande que existe. Si tú te mentalizas en que, vamos a decir, ves un mango y dices, ay, está rico, pero si me lo como me voy a enfermar. Te enfermas. Te enfermas. Sí, ya ¿Sí? lo decretaste. Ya lo decretaste. Exactamente, es decretar. Tú mandas la orden y se te cumple. Tu cerebro. Entonces siempre hay que desear y hay que pensar positivo para ti y para los demás. Porque tú todo lo que le deseas a los demás te va a regresar. Una especie de karma. Te va a regresar. ¿Sí? Yo pienso que por eso lo mejor que podemos hacer todos los seres humanos es saber perdonar, amar. Me decías tú, yo tengo 73 años y luego me preguntan qué tomo o qué me pongo o qué. Les voy a decir, lo que me tomo es el perdón, la tranquilidad, no hacerle daño a nadie, no desearle daño a nadie, sobre todo perdonar. El rencor te carcome, te acaba. Y finalmente al que te haces daño al odiar eres tú. Al tener rencor te haces daño tú, porque a la gente que tú odias y le tienes rencor, a veces ni se entera y es feliz. Y tú cada vez que la ves estás rabiando y ¿qué está pasando? Te estás enfermando el hígado, el estómago, de ahí viene la gastritis, de ahí viene el cáncer, de ahí vienen muchas cosas que te dañan. Entonces, vivir en paz es lo mejor, ¿sí? Y les repito, de que sí hay brujos, pero no así como que salen hasta debajo de las piedras, ¿sí? Eso no es cierto. Te repito, para saber, pues antes les llamaban alquimistas, tienes que saber, hasta las lociones, por ejemplo, las lociones que te venden en el mercado no te van a curar. Tienen que ser preparadas para ti, especialmente para ti. Muy bien, Judith. Amigas y amigos, espero que le escriban a Judith y a este programa para que les contesten y opinen sobre este tema y algunos otros. Muchas gracias. A los que creen y a los que no crean también, refútenle y verán que Judith les va a contestar bien y les va a fundamentar algunas de las cosas que lamentablemente por cuestión de tiempo no alcanza, no es suficiente. Muchas gracias y nos vemos el próximo programa. Judith, gracias.
Gracias a tu auditorio y gracias a ti por haberme invitado y esperamos sus comentarios y sus preguntas Claro y que también, sí. ¿por qué no? Sus críticas son Claro, bien recibidas. bienvenido todo. Gracias. Gracias.